Ya habíamos hablado que el riñón es susceptible al medio de contraste hidrosoluble, pero realmente, ¿qué es lo que lo hace susceptible a sufrir lesiones por medio de contraste? Primero recuerden que el medio de contraste se elimina casi en su totalidad por excreción renal, y que además de que ya que expandemos ligeramente el volumen sanguíneo, vamos a exponer a los túbulos renales al contraste de forma ligeramente prolongada. El medio de contraste iodado, como tal, causa un incremento en la adenosina, endotelina y prostaglandina E2, que son vasopresores, y también causa disminución en los vasodilatadores como el óxido nítrico, prostaglandina E1 y prostaciclina. Esto va a causar una vasoconstricción global de los vasos arteriales renales. Además, recuerden que los contrastes tienen mayor carga osmótica, lo que provoca expansión del volumen intravascular y por lo tanto incremento en el consumo de oxígeno y disminución de la viscosidad sanguínea. Esto, sumado a la vasoconstricción renal, afecta a la región más susceptible a isquemia del riñón, que recuerden en fisiología vieron que era la médula renal. Si además sumamos los daños por radicales libres y toxicidad directa del medio de contraste, podemos desencadenar falla renal aguda o nefropatía por medio de contraste. Para determinar que un paciente tiene falla renal aguda por uso de medio de contraste, se necesita cumplir uno de los siguientes criterios aquí en las primeras 48 horas tras la aplicación de medio de contraste. Estos criterios ya son un poco de antaño, pero son un aumento absoluto en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos por decilitro, o un incremento mayor del 50% de la creatinina sérica, que se traduce en un incremento 1.5 veces mayor a la creatinina basal, o una oliguria menor o igual a 0.5 mililitros por kilo por hora por al menos 6 horas. Debido a este potencial nefrotóxico de medio de contraste, hay que establecer qué pacientes cursan con alteraciones renales en caso de que nosotros queramos administrar medio de contraste iodado hidrosoluble. ¿En qué pacientes podemos utilizar medio de contraste de manera segura y en cuáles no? Históricamente utilizábamos la creatinina sérica para una valoración rápida de la función renal. Sin embargo, en los últimos años se ha encontrado que no es un criterio que realmente descarte a todos los pacientes con falla renal, por lo que ahora se utiliza la tasa de filtración glomerular estimada, que requiere de un valor de creatinina sérica y se toman en cuenta otros parámetros como edad, sexo o raza. Hay laboratorios que también calculan ya directamente este valor. Existen múltiples referencias sobre a partir de qué momento debemos de utilizar contraste basados en creatinina sérica o la tasa de filtración glomerular estimada. Sin embargo, esta de la Universidad de Wisconsin me parece adecuada. Si el paciente es diabético, podemos utilizar medio de contraste iodado en pacientes con TFG mayor a 50 o creatinina sérica menor a 1.4. Si el paciente es no diabético, podemos utilizar medio de contraste iodado en pacientes con TFG mayor a 40 o creatinina sérica menor a 1.8. Antes existía algo que los nefrólogos ahora conocen como renalismo, y esto se refiere a que cuidábamos de una forma muy minuciosa el uso de medio de contraste, ya que al parecer estábamos sobreestimando el daño renal que causa el medio contraste iodado, y no usábamos contraste a dosis necesarias o simplemente no lo administrábamos, y a veces el uso del contraste era muy necesario en algunos pacientes. Justo en este año 2020 acaban de salir nuevos consensos sobre el uso de contraste y es un poco más permisivo actualmente, por lo que el no usar medio de contraste a partir de estos niveles, inclusive en pacientes diabéticos, es cuestión de qué tan actualizados se encuentren en la institución en la que estén. En teoría, no hay que administrar medio de contraste en pacientes diabéticos con una TFG menor de 40 o creatinina mayor a 1.8. Y en pacientes no diabéticos, estos valores para el no uso de medio de contraste son una TFG menor de 30 o una creatinina sérica mayor a 2.4. Cabe mencionar que estos valores son en adultos. Los radiólogos pediatras tenemos otro tipo de criterios. Las actualizaciones de los consensos de uso de medio de contraste actualmente son más permisivos en pacientes con daño renal, ya que ahora separamos al daño renal por medio de contraste en dos entidades distintas. Esto deja un poco en desuso la tabla que les presenté anteriormente. Las dos entidades de nefropatía por medio de contraste son la nefropatía aguda asociada a medio de contraste intravenoso y la otra es la nefropatía aguda inducida por medio de contraste intravenoso. Antes estos términos no se diferenciaban, por lo que casi todo se suponía como una nefropatía aguda inducida por medio de contraste intravenoso, pero estas dos son muy distintas.
La nefropatía aguda asociada a medio de contraste intravenoso es la nefropatía aguda, acorde a los criterios Akin, que ocurre dentro de las primeras 48 horas tras administrar medio de contraste. No existe una relación causal entre la administración del medio de contraste y la lesión renal, ya que usualmente hay otras morbilidades en el contexto del paciente. Este es el término que deben utilizar en el contexto clínico. Los factores de riesgo para desarrollar la nefropatía asociada son la disminución de la TFG y la diabetes mellitus. Además, tenemos pacientes en tratamiento con agentes nefrotóxicos, hipotensión, hipovolemia, albuminuria, falla en la perfusión renal como pacientes con falla cardíaca, etc. Ya que a veces coincidía que estos pacientes con este tipo de morbilidades desarrollaban nefropatía aguda tras un estudio con medio de contraste, se asumía que el medio de contraste era lo que había causado el daño renal, cuando en realidad existían numerosas morbilidades alrededor del paciente. Por ejemplo, si tenían un paciente con sepsis al cual se le realizaba una TAC contrastada, era obvio que tendría más riesgos de desarrollar falla renal en comparación con un paciente externo que acude a realizarse una TAC de rutina. Por esta razón, surgió como concepto separado el término nefropatía inducida por medio de contraste, en donde hay una relación causal directa entre la administración del contraste y la inducción de lesión renal. Para estar seguros que ocurrió esta condición, solo se puede comprobar cuando existe un individuo control para nuestro paciente, en donde se compruebe que ambos pacientes con similares características se les desencadena una nefropatía aguda tras la administración de contraste. De factores de riesgo comprobables, únicamente se han comprobado la disminución de la TFG como el factor más importante. Observen que dependiendo de la TFG, se menciona que existe este porcentaje de posibilidad de riesgos. Los más elevados son en pacientes con una TFG menor a 30, con un 30% de riesgo de nefropatía asociada a medio de contraste. Inclusive para los pacientes en riesgo de nefropatía inducida, vean cómo el riesgo es bajo. E inclusive solo se contraindicaría el uso de medio de contraste en pacientes con una TFGE de 15 a 29 que no estén en hemodiálisis. ¿Recuerdan que les dije que las contraindicaciones al medio de contraste eran relativas? Pues realmente lo que se sugiere actualmente es administrar profilaxis a los pacientes con una TFGE baja. La profilaxis para nefropatía aguda por medio de contraste intravenoso se administra en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada menor de 30 cuando estos pacientes no se encuentran en diálisis o con falla cardíaca. O también en pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada de 30 a 44, sobre todo si el paciente tiene múltiples factores de riesgo. Esto de a discreción del médico tratante se refiere a que será el médico tratante quien decida llevar a cabo o no la profilaxis. Y en sí, ¿cuál es esta profilaxis? Pues lo primero es detener la administración de nefrotóxicos como AINES, aminoglucósidos, que son los antibióticos amikacina, gentamicina, eritromicina, etc., o anfotericina, medicamentos antineoplásicos de la familia de los platinos, metrotexate. Estos se deben detener de 24 a 48 horas antes y 48 horas después de la administración de medio de contraste. El paso más importante en esta profilaxis es administrar soluciones cristaloides isotónicas como Ringer lactato o fisiológica salina al 0.9%, una hora antes y 12 horas después a esta dosis sugerida. A través de los años se experimentó con otro tipo de medicamentos como el bicarbonato o diuréticos, la N-acetilcisteína, que si recuerdan es el antídoto en la intoxicación por acetaminofén, pero actualmente ya se ha documentado que no nos proporciona ningún beneficio mayor a simples soluciones cristaloides.